Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en el mundo del espectáculo y para los fans de una de las actrices más queridas de Turquía. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de Hande Erçel y, más específicamente, en esas declaraciones que han resonado con fuerza: Kerem siempre estará en mi corazón. Sé que muchos de ustedes son seguidores fieles de Hande y Kerem, y han estado siguiendo de cerca su historia, así que prepárense porque vamos a desgranar todo lo que estas palabras implican, explorando el contexto, las posibles interpretaciones y por supuesto, el impacto que han tenido. Si eres fan de Hande Erçel, o simplemente te interesa el drama y las relaciones en el mundo de las celebridades, este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Así nos ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que hablemos de Hande Erçel. Una actriz que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su talento, su carisma y su belleza. La hemos visto brillar en producciones que han sido éxitos rotundos, y su vida personal siempre ha estado bajo el escrutinio de los medios y de sus miles de admiradores. Y es precisamente en ese ámbito donde surgen estas declaraciones tan significativas. Cuando Hande Erçel dice que Kerem siempre estará en mi corazón, estamos ante una frase cargada de emociones, de historia y de significado. No es una declaración casual, es una afirmación que viene de un lugar profundo, y eso es lo que la hace tan poderosa. ¿A quién se refiere con Kerem? Pues para aquellos que no lo sepan, Kerem Bürsin es un actor turco también muy popular, y juntos formaron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su química en pantalla, especialmente en la serie Sen Kalkam, traspasó la ficción y se convirtió en una relación real que cautivó a millones de fans alrededor del globo. Durante el tiempo que estuvieron juntos, cada aparición, cada publicación, cada gesto era analizado con lupa. Eran la pareja soñada para muchos, y su relación parecía sacada de una película romántica. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complejas y no siempre duran para siempre. Se separaron, y esta noticia fue un golpe para muchos de sus seguidores. Sin embargo, la vida sigue y las personas evolucionan, y las relaciones, incluso cuando terminan, dejan huellas. Y es aquí donde entran estas declaraciones de Hande. Cuando ella expresa que Kerem siempre estará en mi corazón, no necesariamente está hablando de una relación romántica activa, sino más bien de la importancia que esa persona tuvo en su vida, del espacio que ocupó, y de las marcas imborrables que dejó. Podemos interpretar esto de varias maneras. Por un lado, es un gesto de madurez y de respeto hacia la persona que fue parte de su vida. Es reconocer que a pesar de que el camino se haya separado, el cariño, la admiración o el impacto que Kerem tuvo en ella son algo que atesora y que no se olvida fácilmente. Es una forma de decir: hubo un tiempo, un amor, una conexión especial, y eso es algo que valoro y que guardaré conmigo. No es un lamento ni una queja, sino más bien una aceptación y una celebración de un capítulo importante de su vida. Por otro lado, estas declaraciones también nos hablan de la conexión profunda que existía entre Hande y Kerem. No era solo una relación superficial, sino algo que caló hondo en ambos. La manera en que se miraban en pantalla, la forma en que interactuaban fuera de ella, todo sugería una conexión auténtica. Y cuando una conexión es tan fuerte, es natural que deje un eco duradero. Decir siempre estará en mi corazón es una forma de expresar que esa huella es permanente, que el recuerdo y el sentimiento asociado a esa persona permanecen. El contexto en el que estas declaraciones salen a la luz también es importante. A menudo estas frases surgen en entrevistas, en eventos, o a través de comentarios en redes sociales. La forma en que se dicen, el tono de voz, la expresión facial, todo añade capas de significado. Si Hande lo dice con una sonrisa melancólica, puede indicar un recuerdo dulce pero pasado. Si lo dice con firmeza y serenidad, sugiere una aceptación completa y una perspectiva positiva. Sin duda, sus fans están analizando cada detalle para tratar de comprender la profundidad de sus sentimientos. Además, no podemos ignorar el poder de las palabras en la cultura de las celebridades. Las declaraciones de figuras públicas tienen un gran peso y pueden generar un sinfín de especulaciones y debates. La frase Kerem siempre estará en mi corazón se ha convertido en un tit. Ular en un mantra para algunos fans,
y ha reavivado el debate sobre su relación pasada. Algunos se alegran de que conserve un buen recuerdo, otros quizás esperan un reencuentro, y otros simplemente admiran su honestidad emocional. ¿Qué nos dice esto sobre Anne Derzel como persona? Para mí revela una gran fortaleza emocional y una capacidad para valorar las experiencias vividas, incluso aquellas que ya no forman parte de su presente. No busca borrar el pasado, sino integrarlo en su historia personal de una manera positiva. Es una muestra de madurez afectiva, de saber dar el valor que corresponde a las personas que han marcado nuestra vida, sin aferrarse al pasado ni negarlo. Es una invitación a ver las relaciones no solo como un presente, sino como un continuo de experiencias que nos forman. Y en el mundo de las redes sociales, donde todo se amplifica, estas declaraciones han sido sin duda un tema de conversación candente. Los fans de Hande y Kerem, que todavía guardan esperanzas o que simplemente disfrutaron mucho de su relación, han tomado estas palabras como una señal de que el cariño mutuo, aunque sea platónico o de amistad, sigue existiendo. Se genera una comunidad de fans que comparten estos sentimientos y que ven en estas declaraciones una confirmación de la magia que rodeó a esta pareja. También es importante considerar que la vida de Hande y Kerem ha seguido adelante. Ambos han tenido otros proyectos, otras relaciones, y han continuado creciendo profesional y personalmente. Y es precisamente en ese contexto de sus vidas actuales donde estas declaraciones adquieren un matiz aún más interesante. No se trata de un bloqueo emocional, sino de una apreciación de lo que fue, sin que eso impida seguir construyendo su futuro. Es una demostración de que se puede amar y valorar a alguien de manera profunda, sin que eso signifique que deban estar juntos para siempre. En resumen, cuando Hande Erçel dice que Kerem siempre estará en mi corazón, está expresando un sentimiento de profundo aprecio y reconocimiento hacia Kerem Bürsin. Es una declaración que habla de la importancia que él tuvo en su vida, de la conexión que compartieron, y de cómo ese recuerdo y ese cariño forman parte de su camino. Es un gesto de madurez emocional, de valorar las experiencias pasadas y de integrarlas en su presente de una manera positiva. No es un indicativo de que su relación romántica esté en marcha, sino más bien un reconocimiento de la huella imborrable que Kerem dejó en su corazón. Es una frase que resuena con honestidad, con gratitud y con la belleza de los recuerdos que, aunque pasen los años, conservamos. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando estas significativas declaraciones de Hande Erçel. Hemos visto cómo una simple frase puede contener tantas capas de significado, reflejando la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el ojo público. Hemos hablado de Kerem Bürsin, de la química que compartieron y del impacto que su relación tuvo en sus fans. Y hemos analizado cómo Hande, con estas palabras, demuestra una gran madurez emocional y una capacidad para valorar los capítulos importantes de su vida. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Qué interpretan cuando Hande dice que Kerem siempre estará en su corazón? ¿Creen que es importante para las celebridades hablar abiertamente de sus sentimientos pasados? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea lo que es. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Hande Erçel o que disfrute de estos temas del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.